Se ha comenzado a publicar en 15 tomos la nueva gramática de la lengua española. Aquí tengo los dos primeros tomos. Estos son los dos primeros tomos de la nueva gramática de la lengua española. Serán 15 tomos. La publicación terminará en noviembre, me parece. La Academia anuncia que va a publicar un compendio de esta gramática porque sabe que el público en general no va a leer pues 15 tomos de gramática. Entonces, bueno, va a publicar un compendio. Yo también he sugerido que haga lo mismo con la ortografía, porque la ortografía tiene 700 y pico de páginas y con letra menuda eso no va a ser leído, entonces haga un compendio. Aquí, en la primera página con numeración romana, la Academia y la Asociación de Academias dice lo mismo que decía en relación con la ortografía. Y es que esta obra es plus ultra, no es el non plus ultra, o sea, no es lo máximo, ya lo perfecto, no. Esta obra es plus ultra, o sea, más allá, ¿no? Se puede ir más allá, se puede mejorar, investigar, corregir, ¿no? Enriquecer. Entonces están abiertas las puertas de la Academia para que se aprecie, se evalúe, se critique y así mejore en otras ediciones esta nueva gramática, ¿no? Entonces, repito, aquí dice lo mismo que decía en la ortografía, ¿no? Que esta obra no es el non plus ultra, no, esta obra es plus ultra. Bueno, entonces como la misma Academia dice esto, entonces yo me voy a permitir hacer 2 o 3 observaciones. La vez anterior, ¿no? Ustedes recordarán comentando la ortografía de la Academia, no, yo dije que solamente en el primer capítulo, que creo que tiene 100 páginas en el primer capítulo, no sé cuántas veces, interminables veces el autor usaba la locución preposicional a lo largo de, que desde 1984 la Academia admitió con el significado temporal de durante, o sea, a lo largo de significa durante, nunca ha significado eso, siempre tuvo una significación espacial, ¿no? Pero entonces la gente dice, pues a lo largo de mi vida, a lo largo de los años de todo, eso jamás se dijo, pero ya se difundió, entonces la Academia admitió eso. Bueno, entonces yo conté las veces que en lugar de decir en, ¿no? En lugar de decir a lo largo de mi vida, en mi vida, ¿no? 4 palabras para decir. Bueno, y era repetitivo, ¿no? Reiterativo, pesado, tratándose pues de un académico, no más de un gacetillero, de diario 50 céntimos puede decir a lo largo de y cosas por el estilo. Pero no, pues un prosista, ¿no? Bueno, entonces con ese motivo, supongo que con ese motivo, ¿no? Porque no vislumbro otro. Marta Hitler, la lingüista, en su sección El habla culta, ¿no? Se ocupó de esta expresión. Por supuesto, defendió la expresión y adujo que escritores de fuste como Rafael Lapesa y Azorín, ¿no? Habían usado esa expresión, y entonces que era pues una cosa normal y que ya se había difundido y el uso es la norma. Se olvidaba de lo que decía Cicerón, ¿no? Cuando hablaba del uso, decía, ¿el uso? Ah, no, señores, el uso es pésima regla. El uso de lo bueno será, pues, ¿no? Pero el uso pues, de la canalla, no. Bueno, ciceroniano es eso. Y acá dice, pues, que la doctora Hitler dice lo siguiente, ¿no? Que ya desde la edición de 1956, ¿no? La Academia había admitido la locución adverbial a lo largo de, en su acepción espacial opuesta a lo ancho de. Esta es una acepción espacial, por ejemplo, a lo largo del camino, ¿no? En ese sentido espacial siempre la Academia lo admitió. Bueno, y dice acá la otra que es del año 56. Aquí yo tengo la edición, justamente he traído especialmente eso para que ustedes vean que no se está hablando por gusto. Esta es la edición de la Academia del Lexicón Oficial de 1956. Ya, esta es la edición de 1900, la 18ª edición. Aquí, si ustedes buscan, si no me equivoco, es en la página 788, en la tercera columna, en el artículo largo, dice a lo largo, no dice a lo largo de, tampoco dice locución adverbial, dice modo adverbial. ¿No ha visto eso el autor? Porque acá cita pues, el año 56.
Acá dice modo adverbial y dice locución adverbial. En las ediciones posteriores, hasta 1984, la Academia decía, esta locución seguida de la preposición de equivale a durante, ¿no? Claro, después. Bueno, entonces yo decía, no está bien, pues ya lo admitió, la gente lo usa, ¿no? Todo el mundo lo usa, ¿no? Esto ha motivado, por supuesto, que los puristas, no porque todo el mundo lo use, van a condescender con el uso, pues, no, en absoluto, ¿no? Y recuerdo que el dramático Emilio Martínez decía, qué bonito esto de a lo largo como significado de durante, ¿no? Entonces vamos a proponer lo siguiente, decía, cuando el periodo de tiempo, cuando el lapso sea extenso, dilatado, diremos a lo largo pero cuando sea un periodo breve, pues unas cuantas horas o 2 días, diremos a lo ancho de, ¿no? Claro, muy bueno. Pero vean, incluso en este sentido, yo acabo de descubrir una ejemplificación en Poesía inexpugnable de Alberto Hidalgo, que es un poemario del año 62. En su poesía Pequeña Astronomía dice Hidalgo, no presintió que su oro vitalicio refulgiría a lo ancho de los tiempos. Acá, a lo ancho de, no está usado en acepción aminorante. Ahí no significa breve, no, corto, no. Ahí significa largo también. O sea, también puede haber esta otra acepción poética muy buena, ¿no? Porque, bueno, podrá tener una serie de críticas que se le puede formular a Hidalgo, pero tiene también aciertos, ¿no? Ahí es un acierto. Acabo de descubrirlo en esta antología poética publicada en Arequipa, ¿no? Bueno, entonces habría que corregir eso. Pero veo acá en el primer tomo de la nueva gramática, ¿no? Que no bien comienza, ¿no? Y creo que haciendo los primeros párrafos, ¿no? En el primer párrafo dice, a lo largo de tan extenso periodo, la Academia, y más abajo dice que en el 5º Congreso que tuvo lugar en Caracas. Señores académicos, todos los puristas han criticado siempre que eso de tener lugar y todo, bueno, está bien pues para los gacetilleros, ¿no? Pero una persona que cuida su prosa, y sobre todo un académico que escribe una gramática, no puede decir pues que tuvo lugares, ¿no? Como puede decir, no, el Congreso celebrado en Caracas. Tener lugar significa efectuarse, suceder, ¿no? Ocurrir, celebrar. Esto ha sido criticado siempre, ¿eh? Y ningún prosista que cuida su prosa va a decir pues que tuvo lugar, ¿no? Ni tampoco está a lo largo. A lo largo, acá veo que también se repite varias veces, ¿eh? Acá está en la página 27, a lo largo. Después también acá dice el que ha redactado esto. Repito, todas estas son cosas que han sido admitidas. Ahora figuran en el diccionario oficial y figuran acá en la gramática. De modo que si el uso es soberano, pues si el uso manda que se diga esto, entonces ya pues se dice, ¿no? Pero nosotros no tenemos por qué seguir esos usos, pues. Por lo menos yo no. Entonces yo en ese sentido, a la antigua, ¿no? De la mano con lingüistas como Eduardo Benoy, Rufino José Cuervo y Andrés Bello y compañía, me niego pues a someterme a los dictados del uso, ¿no? ¿No? Que no es el uso de los mejores, pues no es... ¿Sabes lo que ponen aquí? Academia. Cabe pensar que he visto de tales... Cabe pensar... Bueno, vean, eso es una frase recontra estereotipada, ¿no? Que también se puede ver en los gacetilleros de diario 50 céntimos. Cabe señalar, el señor ministro dijo, cabe indicar, cabe... ¿no? ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Cabe pensar en la nueva gramática y la academia? ¿No? Sinceramente, ¿no? Y no es que yo peque de purista ni nada, ¿no? Pero él debió cuidar, pues, esto, ¿no? Y acá, como revaya otra vez acá en la página 30, a lo largo de... Y acá dice, el propósito de mejorar y actualizar de continuo esta obra con las observaciones que se formulen y con el estudio más profundo de las materias expuestas, todo ello con el objetivo supremo sería la unidad del español. ¿Está bien, pues? Pero con el objetivo supremo de la unidad y para que todo mejore, vean, en el segundo tomo se ocupa del sufijo ia y dice que es un sufijo efectivamente muy productivo en español, ¿no? Y entonces pone ejemplos y menciona autores que tienen tales usos. Y resulta que
según el pasaje que se menciona, se habla aquí de la colombianía, de la cubanía, de la ecuatorianía y de la peruanía. Claro, se puede decir, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué no pusieron una indicación y por qué la academia de acá no dijo que aquí nadie en el Perú, nadie dice peruanía? Nadie dice. ¿Hay quien dice peruanía acá? Aquí decimos, repitiendo un término que se atribuyó, creo que no sé cómo, parece verosímil, a Víctor Andrés Belaún, de peruanidad, ¿no? Pero, ¿quién dice peruanía? Entonces acá, la persona que no es del Perú y que lee esto, dice, fíjate, pues, ahí en el Perú los cholos dicen peruanía. Nadie dice peruanía, pues, hermano, ¿no? Entonces, ahí está, estoy colaborando. Entonces, ¿por qué no, la academia de acá no dijo, oye, acá no se dice peruanía? Pues, bueno, déjalo así, pero ponga aquí una nota, dice, en el Perú nadie dice así. Se puede decir, ¿no? Claro, se puede decir. Un corte y ya volveremos. Hoy está en calidad de invitado Patrick Rosas, que ha publicado hasta la fecha 5 novelas, 3 poemarios y 2 cuentarios. 6 novelas. 6, ¿no? 6 novelas, 3 poemarios, 2 cuentarios. Hay que decir cuentarios, ¿sabes? Porque ya es el libro de cuentos. No, pues es lo mismo poemario, cuentos, es de la misma familia. Bueno, después, desde 1976 vive en Europa. A pesar de lo cual, sigue escribiendo bien el castellano, ¿no? Creo que es una especie de émulo, un poco lejano, ¿no? De Ventura García Calderón, que también toda su vida se la pasó en Europa, sobre todo en Francia, y que seguía escribiendo bien en español. Creo que es un caso rarísimo. Pero sí, eso sí, claro, como antípoda de Ribeiro, ¿no? Que su larga estadía también en el exterior le lastimó la prosa, ¿no? Sobre todo en los diarios, es tremendo, ¿no? Bueno, le damos la más cordial bienvenida. Y la última novela que ha publicado es, creo que te lo mostré, ¿no? Por si acaso lo muestro ahora, Lo que sé de Camargo. Lo que sé de Camargo. Novela de Patrick Rosas. La primera impresión que he tenido al leer esta novela es su carácter histórico, ¿no? En la llamada posmodernidad, todas las cosas acontecen tan rápido, ¿no? Con una velocidad así tan increíble, ¿no? Que, como dice Toffler, pues lo terrible no es el cambio, sino la velocidad del cambio, ¿no? Y entonces el Palermo, la generación del 60 y la siguiente del 70... y Camargo resultan históricos, ¿no? ¿Es una creación justa o no? Hay algo de eso, es una novela que recorre un periodo de unos 30 o 40 años, si mis cálculos no me traicionan, y hay una voluntad de seguir a través de estos dos personajes que son Quique Camargo y su antagonista Martín Sorel, seguir a la vez la vida de estos dos personajes que se va trazando entre líneas, la de Martín Sorel, y un poco también el recorrido del Perú, de manera muy somera, muy aleatoria en realidad, porque no es una novela histórica, indudablemente, no es un fresco histórico tampoco, pero el Perú entra ahí un poco como en Bouvard y Pécuchet. Hay noticias de la Revolución de 1848, porque ocurre en París, Bouvard y Pécuchet están en Normandía. Llega un combatiente de la revolución y Flaubert habla de eso, sin convertir a eso en un tema central de su novela, pero está ahí porque esa es la realidad que está contando. Para poder contar esa historia yo necesitaba retrotraerme un poco hacia los años 70, que es cuando se supone que aparece Quique Camargo en el espacio literario peruano. Y bueno, luego como lo sigo, tengo que hablar de su recorrido en Lima, de su corto viaje a México, de su estadía en Barcelona y luego en París. Y el Perú aparece siempre porque está como una especie de trasfondo de la novela. Ahora, yo me fijo en el aspecto formal porque considero que la forma es tan importante como el fondo, ¿no? Yo creo que el continente es tan importante como el contenido, ¿no? Entonces, como dije hace un momento, me sorprende
que a pesar de su larga estadía en el extranjero, no se haya lastimado su prosa. Eso puede deberse a varias cosas. Por ejemplo, que uno ha seguido leyendo y mucho, o que uno ha seguido teniendo contertulios que hablan español, o en fin, no sé a qué otras cosas se debe. En mi caso es un combate por la lengua. Yo amo la lengua, soy un expatriado desde hace 35 años, he vivido más de 37 en Europa, o sea, más de la mitad de mi vida, y considero que mi lengua es el idioma, como decía Cavafis, ¿no? Mi patria es la lengua. Para mí también, de alguna manera, mi patria es el idioma, es el castellano, y como amo el castellano, quiero usarlo de manera correcta. No sé si lo consigo siempre, pero en fin, por lo menos intento utilizarlo de manera correcta, sobre todo en estos tiempos en que el idioma es tratado muy mal, es tratado como algo que no tiene maltratado, valores, es muy verdaderamente, maltratado, ¿no? Sí. Y a mí eso me causa horror, porque cuando leo muchas veces autores contemporáneos y veo que maltratan mal el idioma, me digo que es como un piloto de carreras que no supiera, no sé, pasar la quinta velocidad, por ejemplo. Es algo absolutamente inadmisible para mí. Inadmisible por razones estéticas, además, porque son para mí como un bache en la carretera. Una historia puede estar bien contada, de pronto hay un hueco y el auto salta. Es la impresión que me produce. Entonces siempre he tratado de ajustarme a un castellano que evidentemente es de alguna manera internacional. No puedo escribir en un castellano peruano ahora porque no vivo aquí. Los regionalismos cambian mucho, la jerga también. Entonces trato de que sea lo más castizo posible, lo más internacional posible. Es como una misión que me he impuesto a mí mismo. He sido ayudado por el hecho de que durante un cuarto de siglo he sido periodista en el servicio hispanoamericano de Radio Francia Internacional, o sea que tenía que escribir en español periodismo, que no es la misma cosa. El periodismo maltrata aún más la lengua que la literatura actualmente. Pero también traté de, en lo posible, escribir el castellano más correcto posible para los conductores que leía, los noticiarios que leía en la radio, y he tenido un contacto constante con hispanoamericanos, con españoles, de modo que yo podría decir incluso que mi lengua ha mejorado en Europa. Así, ¿no? Sí. Cosa rara. Cuando comparo lo que escribía hace 40 años con lo que escribo ahora, me parece que hay mucho más rigor en el tratamiento de la lengua hoy que ayer. Ahora, otro aspecto importante es el paso de la poesía a la prosa, ¿no? De la poesía. Tengo aquí, por ejemplo, los comentarios críticos de González Vigil acerca de Patrick Rosas. Son encomiásticos, pero con respecto al poeta no se menciona para nada, porque creo que no las había, novelas, ¿no? Entonces le pregunto al invitado, ¿cómo ha sido este tránsito? Y se lo pregunto porque ha sido observado, y desde mucho tiempo atrás, que es muy raro que una sola persona tenga estas dos calidades, ¿no?, de poeta y de prosista en el mismo nivel, ¿no? Entonces siempre, en todos los casos, prevalece uno de ellos. Claro que se citan casos quizá excepcionales como el de Borges, el de Paz, ¿no? Pero son muy pocos. ¿No? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido esta coexistencia? Joyce es uno de esos casos, ¿no? Tiene dos pequeños poemarios, música de cámara y poems peniche, que no sé cómo se traduce en español, que son excelentes. En mi caso, verdaderamente no lo sé. Cuando me preguntan esto, a menudo respondo de manera contradictoria, porque lo que creo es que cuando publiqué en 1981 Las claves ocultas y otros poemas en Mosca Azul, entré en una especie de vacío de inspiración poética. Yo soy de los que creen que en la poesía se procede por inspiración, y en la novela más bien por trabajo, un trabajo sostenido, regular, muy autocrítico. De modo que me encontré ante este vacío y traté de ponerme a aprender a narrar una historia. Fui bastante temerario, creo, porque en lugar de empezar por escribir un cuento, intenté escribir una novela.
que fue un desastre, pero que todavía guardo para tener prueba de ese desastre. Y poco a poco empecé a comprender cuáles son los resortes de la narración, cómo hay que narrar una historia. Hay una diferencia fundamental entre la poesía y la narrativa, y es que en la poesía hay una especie de yo divino. El poeta da su opinión, es él quien está presentando su obra a la humanidad, es su voz la que se presenta. En cambio, en la narrativa hay diversas voces, las voces de cada personaje, hay diversos puntos de vista, y creo que esto es lo más difícil para un poeta, concebir esta multiplicidad de voces, este salto que existía antes en la poesía épica, indudablemente en la epopeya, por ejemplo, en torno a la Ilíada, puede haber una multiplicidad de voces, pero en la poesía lírica no. Entonces empecé a aprender o a tratar de aprender los resortes de la narrativa, y poco a poco me fui sintiendo más a gusto en la narrativa que en la poesía, donde siempre he pensado que soy un epígono en realidad. Yo no tengo una voz personal como poeta, no he inventado nada, no he creado un verso, no tengo un verso que se distinga de manera clara de los demás. Y empecé a sentirme más a gusto en la narrativa, y en mi tercer libro de poemas, Viaje a la Voz, publicado en 1997, si mal no recuerdo, hay es un libro de poesía indudablemente, pero hay un aspecto casi visual o gráfico, sería mejor decir, porque los poemas empiezan, al comienzo son pequeños poemas casi verticales, y poco a poco la poesía se va volviendo horizontal, y los últimos poemas son en realidad poemas en prosa, o sea, completamente horizontales. Y creo que eso marca definitivamente mi paso a la narrativa, sabiendo que en la narrativa no he abandonado completamente la poesía. En la otra novela que he publicado este año, que presenté en la FIL, inolvidablemente, hay poemas, hay 5 poemas que atribuyo al narrador de uno de los segmentos de la novela, Orfeo Desiderio, y hay unos 16, creo que son, no sé cómo llamarlos, quizá poemas narrativos, que atribuyo también a otro personaje, Rafael Benavides, que he nombrado así un poco en homenaje a Martina. De modo que la poesía aparece de alguna manera en muchas de mis novelas, y aquí en Lo que sé de Camargo hay 4 pastiches de poemas de ciertos poetas del 70, ¿no?, en los que me he inspirado para el personaje de Camargo. De modo que si la actividad poética ha desaparecido, que ya no es una actividad regular, el amor por la poesía, la ambición poética no. Yo pienso que la poesía es la mujer más bella, y la novela quizá la mujer que me acomoda más y con la que he terminado por casarme. Pero bueno, uno siempre aspira a tener también una relación con la mujer más bella. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con Patrick Rosas a propósito de su última novela, Lo que sé de Camargo. Desde un punto de vista estrictamente formal, quisiera recordar lo siguiente. En la antigua gramática de la Academia de 1931, acaba de publicarse la nueva, o está en curso de publicación en 15 tomos, ¿no? Bueno, pero en la antigua, la Academia, que tenía mucho mejores redactores que los actuales, pero muy lejos, comentando unos versos inteligibles de don Luis de Góngora, se expresa de la siguiente manera, dice: ideas, imágenes y gramática, todo aquí es desdichadísimo. Bueno, ideas, imágenes y gramática, ¿no? Menciono esto porque cuando yo hablo, como he hablado más de una, de negligencia prosaica, a estas 3 cosas me refiero, ¿no? A las ideas, ¿no?, a las imágenes y a la gramática, ¿no? Entonces, claro, si uno dice, lo primero, el despropósito conceptual, ¿no?, ideas. Lo segundo, el desacierto metafórico, ¿no? Hay pues metáfora disparatada, ¿no? Kaufman, y recuerdo que en su libro sobre la elocuencia cita a un autor de su tiempo
que dice que Dios, al ver la maldad de los hombres, le mandó la lejía para que limpie todas las manchas. No, esa es una gramática terrible, ¿no? Bueno, y luego la expresión incorrecta o bárbara, ¿no? O la construcción viciosa, que sería la gramática. Y a esto, yo me permito agregar, la información insuficiente o la desinformación. Vea, cuando Hemingway, y seguramente usted lo recuerda, en El viejo y el mar, habla del viejo pescador, dice, todo en él era viejo, salvo sus ojos, que tenían el color del mar, etc. Bueno, un viejo con ojos jóvenes no existe, ¿no es cierto? Entonces uno se sorprende, como me sorprendí yo, de que una persona, un observador tan perspicaz como Hemingway haya podido decir pues que haya viejos con los ojos jóvenes, ¿no? Entonces, ahí me parece pues, una incorrección palmaria. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque yo he descubierto algo similar, no igual, pero algo similar en su novela. Y que se lo digo, por supuesto, con todo respeto para colaborar, ¿no? Vea, aquí en la página 112 aparece Camargo, ya, ante una nutrida concurrencia, dispuesto a leer sus poemas, ¿no? Está naturalmente tenso, nervioso. Entonces Carolina, su mujer, para darle ánimo, se acerca y lo besa en la boca. Y dice usted, besó a su marido en la boca para darle ánimo. Sin quererlo, le provocó una erección y esta lo desestabilizó un poco más. Ve usted, en esas circunstancias que usted describe muy bien, llena de pues, nerviosismo y tensión, ¿no? No se puede producir una erección. Y sobre todo con esa facilidad y con esa inmediatez, porque el asunto es inmediato, ¿no? Entonces, fisiológicamente, eso es una imposibilidad. Pero aquí, además, y esto por eso por una parte me causó risa, por otra parte, uno no se explica, porque usted cometió el mismo error que cometió Juan Pablo II, allá por 1980, creo, en una pastoral que dio. Dijo textualmente, el marido que ve a su mujer con ojos de lujuria comete adulterio. Entonces yo siempre he manifestado que aquí el respetable Papa cometió dos errores, no uno. Hay un error que es evidente, de sentido común, y es que el adulterio no se puede cometer pues, con la propia mujer, ¿no? Claro, eso es una imposibilidad de facto. Ese es un primer error, llamémoslo técnico. Pero hay otro error que es peor. Y es que imagínese usted, pues, un hombre casado, que está pues 5 o 10 años con su mujer, pues, con ojos de lujuria, pues. Entonces será pues eso al principio, quizás me hace mal, pero a ver, es igual acá. El Papa no era muy versado. No, pero Patrick Rosa sí. Entonces, aquí, digamos, imagínese usted, ¿no? A Carolina, ¿no? Que la mujer de este señor y todo, pero si usted pues pusiera pues ahí, digamos, ¿no? Haciendo un poco, digamos, la ficción, ¿no? Una mujer de esas que, para repetir la descripción que hace Hidalgo a diferente propósito, pero vendría a cuento aquí, dice que conoció a una mujer con antecedentes de desenfreno y largos desempeños en la cama, ¿no? Ay, sí, viene y me besa en la boca, ya me va a perturbar, ¿no? Pero que venga la mujer, mi mujer, ¿no? Y que me bese en la boca, ¿no? Y que me produzca esa erección. Entonces yo digo, ¿cómo, por ejemplo, una persona tan perspicaz como Patrick Rosas pudo cometer este error? Es una mujer, es su esposa reciente, tienen apenas 2 años en Europa. Según mis cálculos, tengo unos estudios estadísticos, la pasión amorosa dura entre 2 y 4 años, o sea que está dentro del periodo en el que todavía puede tener erecciones fácilmente. No, pero me refiero, digamos, que tal como usted describe la escena, la en el escena escenario, no estaba para digamos, no una excitación, no, además tan pronto.
O sea, una cosa Pero ¿por qué piensa usted que es imposible que tenga una erección en una... Vea, yo esto, y aún así, no le voy a decir, me lo podría imaginar tal vez pues en un muchacho de 15 años, ¿no? De esos muchachos que, como decía Ricardo... Tiene 20, no, pero ya no. La decadencia protoplasmática activa en el ser humano comienza en la mujer a los 18 años y en el hombre a los 20. De modo que no me diga eso, porque ya a los 20 comenzamos ya no, lentamente, por supuesto, paulatinamente, a desmejorar en todo, ¿va? Pero digamos, un chico de 14 o 15 años no. Entonces, si usted, estos muchachos de 14 o 15 años, a esto se refería Palma, y el doctor Sánchez, que citaba esto, le daba mucha risa, decía, son esos muchachos que están tan así excitados por cualquier cosa, que son capaces, decía, de fornicarse a una lora por el pico, decía, ¿no? Bueno, entonces tal vez pues un muchacho, ¿no?, adolescente, pero ya un señor de veintitantos, no, es decir, eso no, además, vea, el cerebro no puede tramitar tan bruscamente algo que lo tiene en ese momento tenso y nervioso ante 200 personas, y la mujer que viene le da un beso y se produce esa inmediatez. Es la que me pareció fisiológicamente, ficcionalmente de repente, no sé, ¿no? Pero me sorprendió porque, bueno, ahora, claro... ¿Pero le parece inverosímil en la realidad de la ficción? No, digamos que en la realidad real sea inverosímil, pero en la realidad de la ficción, en la historia que se está contando... Bueno, pero por eso le cité lo de Hemingway. No, pero también lo de Hemingway. Ahí me sorprende mucho porque tanto Hemingway cuanto usted, pues son buenos observadores. O sea, digamos, en un aprendiz, en alguien que sea novato en estos menesteres, bueno, podría pasar. Pero en alguien que tenga oficio, y usted lo tiene, y como yo, usted peina canas, etcétera... Entonces tiene que haberse dado, eso no podía ser así. Yo creo que aquí, digamos, usted ha querido aumentar con esa situación la incomodidad de Camargo. Claro, pero no creo que haya aumentado por eso la incomodidad. En ese momento le dan un beso en la boca a Camargo y él sigue pendiente del auditorio. No creo que, porque para excitarse así, tener una erección pronta, pues hay un régimen atencional distinto, ¿no? Pero es importante lo que usted me señala, porque en realidad la literatura está hecha de detalles y funciona en la medida en que los detalles se concatenan bien dentro de la intriga, dentro de la historia que se cuenta. Y un detalle así, es verdad que puede desestabilizar un poco la narración, ¿no? Claro, el detalle es fundamental en una historia. Una historia no son las generalidades, decía Nabokov. La historia son los detalles, las generalidades son secundarias, tienen un interés secundario, es verdad. Sí. Ahora, sin embargo, por ejemplo, veo, y esto me parece realmente encomiable, cuanto más porque usted ya no reside entre nosotros, ¿no? Que usted conserva usos que están cayendo en desuso, ¿no? Por ejemplo, veo acá más de una vez la expresión largo y tendido, que me parece muy bien, pero acá ya nadie dice, tampoco nadie dice acá, y usted lo dice en la página 59, de medio pelo. Y acá, hable usted a los muchachos de medio pelo, están en otra, ¿no? Acá, en la página 29, acá usted se refiere a los cigarrillos Inca. Sí, pero acá está con K, Inca, no era con K. ¿Era con C? Con C. Sí, he fumado Inca. Desde mi época, digamos, de universitaria, fumábamos Inca, ¿no? Que nos parecía un gran... Era muy malo Inca, ¿no? Pero hay otra imprecisión que me señaló uno de los presentadores de la novela cuando la presenté en el Jazzón, y es que pongo que la elección presidencial francesa, en la que ganó por segunda vez Chirac, ocurrió en 2000, en realidad ocurrió en 2002. Esa es una imprecisión que se me escapó, en realidad. Claro. Después, acá también hay otra cosa que bueno, no he entendido, no sé cuál, está en la página 70. Vea usted, y lo vamos a dejar después del siguiente corte, pero antes quiero mencionarle la página, ¿no? Porque es un pasaje del diario de Carolina. Claro, ¿no? En el diario de Carolina, dice usted, figura en una entrada inscrita hace más de 20 años
esta sentencia que lo pinta de cuerpo entero. Viene acá una descripción. Vamos a hablar de eso después del siguiente y último corte. Estamos dialogando con Patrick Rosas, aquí en la página 70. Me parece un pasaje del diario Carolina, que, bueno, es un pasaje que con toda sinceridad no me parece propio de un diario. No, me parece muy bien escrito, no me parece ya pues una prosa cuidada. Y en un diario, yo he leído varios diarios, pues, uno le cuenta al diario, es como una carta, ¿no? El género epistolar es todo un género, ¿no? Claro, eso no quiere decir que sea incorrecto, no. No, pero es mucho más espontáneo claro, que otros, ¿no? Claro. Y acá dice, nunca ha conseguido establecer con su hija una relación que supere la facilidad oral, y en buena cuenta distante de la lírica, de los superlativos, para adentrarse en el terreno real, sembrado de obstáculos, de la transmisión del afecto a partir de actos concretos tan llanos como el de leerle una historia en la cama, etc. ¿Usted cree que esa es prosa de diario? Yo creo que no. Es usted un lector muy perspicaz, de los lectores que me gustan porque yo creo que el buen lector, como decía hace un momento, es el lector que incide, que busca los detalles. Los detalles son lo que cimentan en realidad la historia. Es posible, sí, que yo haya tenido un prurito quizá un poco exagerado de perfección sintáctica y que ese fragmento no tiene la espontaneidad que normalmente tienen los diarios. No sé cómo lo cito como si fuera algo, como si estuviera citando de memoria o... sí, figura en un claro. O sea que es una cita literal. Sí, claro. Sí, es posible que haya habido un exagerado prurito de perfección en ese momento, es cierto. Ahora, es Martín Sorel quien escribe. Es importante señalarlo porque se supone que esta novela es un testimonio, claro, un testimonio de Martín Sorel. E incluso yo escribo un prefacio a la novela, en el que presento a Martín Sorel, este personaje que había conocido a Quique Camargo al comienzo de su carrera literaria y que lo sigue hasta su muerte. De modo que le podría, sacando un poco el cuerpo, atribuirle este error a Martín Sorel. No, pero es un cambio del comitente nomás, ¿no? Si ya no es la comisión, no la hizo, la comisión del error no era aquí, si no pasa para allá, ¿no? Bueno, después en la página siguiente, aquí hay observaciones muy interesantes acerca de Arguedas, Vargas Llosa y Ribeiro, ¿no? Estas son las del señor Pinal, ¿no? No son las de protagonista. La pregunta es, ¿en qué medida esas expresiones traducen exactamente juicios, digamos, de un X, y en esa medida pues son objetivas o son en todo caso, bueno, el juicio de él, ¿no? No el mío, y no lo que piensa el autor de estos escritores, ¿no? Bueno, es el juicio del señor Pinal. Ahora, el señor Pinal y yo tenemos opiniones bastante semejantes sobre la literatura peruana en general. Yo considero que la literatura peruana es todavía una literatura en ciernes, que tiene algunos muy buenos escritores, pero que no tiene grandes escritores como los tiene la literatura rusa, la literatura francesa, alemana, inglesa. La literatura peruana es una literatura reciente y además el género novelístico en particular se desarrolla aquí en un momento en que ya se puede decir que está en declive. El momento culminante del género novelístico se da en el siglo XIX. Los clásicos, ¿quiénes son? Flaubert, por ejemplo, o posteriormente Proust, Joyce. En el siglo XX, alguien que, bueno, yo admiro mucho, Vladimir Nabokov. De modo que yo creo que en el Perú tenemos, por un lado, la tendencia a menoscabar lo que se hace aquí, y por otro lado, una tendencia paralela a sobreestimar lo que se hace aquí. En el caso de la crítica, llamémosla así, literaria peruana, que se podría decir limeña simplemente, me parece que hay una tendencia a sobreestimar a nuestros autores. Si a mí me pusiera... No, pero acá hay una comparación, ¿no? Hablando de Ribeiro,
el opinante dice, no le llega a los tobillos a su maestro Maupassant. Esa es una opinión del señor Pinal, que no comparto completamente. Comparto lo que dice sobre Arguedas, lo que dice sobre Vargas Llosa también. Sobre Ribeiro yo sería más matizado, porque en realidad no tengo una opinión muy segura, muy afirmada sobre la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. De modo que eso es algo que dejo en boca del señor Pinal, es su opinión. Perdón, a propósito de lo que acaba de decir, pero en la cuentística nacional de los últimos 50 años, para muchos Ribeiro es el cuentista. El cuentista, sí. ¿Y para usted? También. También. Pero es una comparación que hago yo de manera un poco arbitraria, en realidad, ¿no? A nivel internacional. O sea, la idea que tengo yo en la cabeza es la siguiente. Si a mí me deportaran a una isla desierta y me dijeran, tiene usted derecho a llevarse 100 libros, no incluiría ningún libro de autor peruano. No porque no haya buenos autores peruanos. Yo creo que Ribeiro es un buen autor, Vargas Llosa también, Arguedas a su manera también. Pero no son los autores que más se adaptan a mi gusto literario y no son aquellos que yo considero grandes autores realmente. Es esa la opinión que tengo. Aquí en la página 52 hay una observación que suscribo, pero quería pedirle simplemente una ampliación, ¿no? Dormir con ella en una cama que, más que unirlos, los separaba cada noche un poco más. Bueno, esto se le había vuelto un martirio, ¿no? Dormir en una cama que más que unirlos los separaba. Yo siempre he dicho que el primer gran error que cometen las parejas es meterse en el mismo cuarto y en la misma cama, ¿no? Ese me parece un tremendo error. Porque las consecuencias se ven poco después, no hay que esperar, como usted dice, 2 o 3. Bueno, de tiempo en tiempo tienen que meterse en el mismo cuarto y en la misma cama. Sí, pero ya por razones que no son, pues, saludablemente eróticas, ¿no? Si no puede haber cualesquiera otras razones. Pero me parece, ¿no?, que... ¿Y sabe por qué le digo esto? Yo tengo un ensayo, o un ensayículo más bien, que se titula ¿Cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Llego a la conclusión, habiendo consultado a diferentes autores que se han ocupado del punto, que no son muchos, dicho sea de paso, llego a la conclusión a la que llegan algunos otros autores. Jean-Paul Sartre no llega a esa conclusión porque para él, por ejemplo, con 2 horas diarias con los hombres es suficiente, aunque curiosamente con las mujeres podía estar más tiempo. Bueno, entonces yo llego a la conclusión que si la relación es face to face, vis a vis, 4 horas, pero no más. Pero entonces 20 no. Pues un día acá conversando con Jorge Bruce, el psicólogo, le dije esto. Me dijo, bueno, pero eso es lo que está ocurriendo ahora. Imagínate una pareja, él sale temprano en la mañana, a las 8, a las 9. Aquí ya se ven, ya no se ven a la hora del almuerzo, se ven a las 8 de la noche, ven un poco de televisión, 4 horas, pues, ¿no? Entonces, esto de meterse en el mismo cuarto y en la misma cama, pudiendo meterse en otro sitio, es por el peligro de saturación, que es evidente, ¿no? A eso me refiero yo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en este caso... Pero además que esto de acá es moderno, ¿no? Esta cuestión de meterse en el mismo cuarto y en la misma cama es moderno. Claro. Bueno, era una necesidad vital de alguna manera para Quique Camargo, porque no recuerdo el nombre de su primera mujer en la novela. Ella lo lleva a vivir en su casa porque Quique Camargo no tiene dónde ir, y en la casa no tiene otra posibilidad de estar más que en el cuarto de ella que comparte y en la cama de ella que comparte también. O sea que hay una necesidad vital de alguna manera, que hace, que ayuda a que esta relación se consuma, se agote. Es una relación que no dura mucho en el tiempo, debe durar apenas 1 año o 2, me parece 1 año, 1 año y medio. Y luego conoce a Carolina Pinal, deja a su primera mujer y se va a vivir con Carolina Pinal. Claro, yo cuando veo pasajes como este, siempre tengo presente una sentencia de Giacomo Leopardi, que dice,
No hay nada más difícil de hallar en el mundo que una persona habitualmente soportable, ¿verdad? Sí, es tremendamente difícil, ¿no? Hallar una que normalmente, que habitualmente sea soportable, ¿no? Y claro, como yo digo, recordando una observación que me hizo Armando Robles, me decía, yo estoy de acuerdo con Leopardi, pero yo quisiera decirte que cuando tú te preguntes cuántas horas diarias es soportable el ser humano, la pregunta antecedente es cuántas horas me soporto yo, no el otro, porque también tú puedes ser insoportable para él, por supuesto, pero tampoco esa es una pregunta que se hace la gente, ¿y cuántas horas seré yo soportable, no? No creo que más de 4, pues, ¿no? Entonces, pero creo que la gente olvida eso, y muy a la continua. Pero aquí se trata de una novela en forma de testimonio, de modo que es alguien que está hablando sobre el otro personaje, no necesariamente está dando precisiones que tienen una gran exactitud. Ah, no, por supuesto. No, por supuesto. Luego, me ha parecido muy bien que así como usted dice bienvenido, usted diga malvenido o malvenida, ¿no? En la página 117, luego usted conserva la forma de verde para indicar duda o vacilación y con deber solo que... Soy un conservador en materia de lengua. No, pero eso está bien en una época donde justamente esa conservación ya no se produce y donde bueno, debemos nosotros congratularnos de que haya todavía cultura del idioma, como Patrick Rosa me están indicando que ya el tiempo se ha vencido, de modo nuestro más sincero agradecimiento por su valiosa colaboración. No, qué ocurrencia. Y con ustedes será hasta el siguiente programa.